Bienvenidos a PharmaRoom, conversaciones inexploradas, el espacio donde nos sumergimos en temas que desafían nuestra comprensión y nos invita a descubrir nuevas perspectivas. Yo soy Sebastián Villalobos, farmacéutico, colaborador del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas y del Centro Nacional de Información de Medicamentos, CIMED. Esperamos que este espacio sea de aprendizaje y los invitamos a participar en los comentarios. A medida que la ciencia avanza, hemos aprendido que la genética no es el único factor que determina cómo respondemos a nuestro entorno. Las modificaciones epigenéticas, es decir, los cambios en la expresión de nuestros genes, son influenciados por el ambiente y el estilo de vida. Pero, ¿cómo afecta la epigenética a nuestra salud? Y es el tema que vamos a abarcar el día de hoy. Hoy contamos con un invitado de lujo, el Dr. Warner Alpizar, bachiller en biología de la Universidad de Costa Rica, con una maestría en biología con énfasis en genética y biología molecular de la Universidad de Costa Rica y con un doctorado académico en biología del cáncer de la Universidad de Bergen, Noruega, y un postdoctorado en mecanismos de invasión y metástasis del cáncer gástrico en el laboratorio de FINSEN, Hospital Universitario de Copenhague, Dinamarca. Actualmente el doctor es profesor catedrático en el Departamento de Bioquímica en la Escuela de Medicina e investigador del Centro de Investigaciones en Estructuras Microscópicas, CIEMIC, de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, doctor, un placer tenerlo hoy con nosotros en el podcast de Conversaciones Inexploradas. Muchas gracias por la invitación. Doctor, epigenética es un concepto relativamente nuevo, o podríamos decirlo, se empieza a introducir a partir de los años 50 y se usa para describir esta interacción de los genes con el entorno y cómo un organismo responde a esto. ¿Usted nos podría explicar, así, de manera muy simple para los que nos están escuchando, qué es epigenética y un ejemplo asociado a esto? Sí, bueno, la epigenética, yo creo que ya usted más o menos lo mencionó, tiene que ver con los genes, pero ya es un nivel un poco diferente. Nosotros tenemos que tener claro de que el ADN es, si lo podemos ver de una forma análoga a algo, es como un manual de instrucciones. Y ese manual de instrucciones está distribuido en capítulos. Cada capítulo, pues, es un gen. Un gen es básicamente el segmento de ADN que contiene información para la síntesis de un producto biológico funcional, llámese una proteína. Ahora, la epigenética es más una forma de modificar la expresión de los genes sin cambiar las instrucciones. Y alguna gente lo compara con los signos de puntuación del manual de instrucciones. Es decir, que no siempre se van a leer los mismos genes en las mismas células y en parte eso está mediado por factores que repercuten en, número uno, cómo está el ADN compactado en la célula, porque el ADN está normalmente enrollado sobre unas proteínas que se llaman histonas y hay etiquetas químicas que se utilizan para enrollar más o menos el ADN. Entonces la epigenética estudia los cambios en la expresión de los genes que no obedecen a cambios en la secuencia de los nucleótidos que lo forman, sino que tienen que ver más con el grado de la compactación del ADN sobre las proteínas y que repercute en la lectura de los genes. Un ejemplo quizá bastante cotidiano, diría yo, es digamos, podemos referir a los gemelos idénticos. Cuando los gemelos idénticos son niños chiquititos, son sumamente parecidos. De hecho, a veces uno, a menos que sea familiar, casi que no los distingue quién es quién. Pero conforme va avanzando la edad, se van distinguiendo más. Físicamente ya empiezan a lucir un poquito diferentes. Y los gemelos idénticos tienen el mismo ADN, son idénticos desde el punto de vista físico porque precisamente sus genes son los mismos. Pero a pesar de ello, conforme la edad avanza, ya empiezan a lucir físicamente distintos. Y eso es básicamente por el estilo de vida que han llevado, por la alimentación, por los factores del entorno a los que han estado expuestos, porque ya no siempre están juntos. Y precisamente lo que los distingue es toda esa interacción con el entorno, con el estilo de vida, con su alimentación, que va modificando la expresión de los genes, pero no modifica los genes, básicamente. Y ligado a eso, bueno, hay varios autores que empiezan a
a dar luz de investigaciones que se empiezan a hacer a inicios del siglo XXI relacionadas como esto que usted dice, cómo las experiencias vividas van afectando la expresión genética. Entonces, le pregunto yo, ¿qué factores del entorno pueden alterar nuestra epigenética y cómo esto también puede afectar a nuestra salud? Sí, eso es una pregunta muy importante, sobre todo la última parte, pero para poder entender cómo nos impacta en la salud, sí tenemos que pensar precisamente en los factores que inciden, siendo particularmente el estilo de vida que llevemos, y en particular la dieta, porque la dieta aporta elementos que eventualmente se constituyen en las etiquetas químicas que modifican la expresión de los genes, los grupos metilo, y resulta que cuando el ADN se metila, los genes se silencian, los grupos acetilo, que resulta que cuando las proteínas que se llaman histonas, que son las que compactan el ADN, se acetilan, los genes se activan, y pues todas esas etiquetas químicas las adquirimos de la dieta. Entonces, la dieta es un componente fundamental en la, digamos, expresión de los genes mediada por la epigenética, pero no solamente la dieta, el entorno. Hay factores del ambiente, algunos conocidos, otros no tanto, que también pueden impactar en la expresión de los genes mediada a través de factores epigenéticos, porque esas etiquetas químicas hay que colocarlas en el ADN y para colocarlas necesitamos enzimas. Entonces, que las enzimas son básicamente proteínas que utilizan esas etiquetas químicas y las colocan o las remueven. Entonces, lo que nosotros hagamos podría, número uno, aportarnos las etiquetas químicas para modificar la expresión de los genes, y número dos, podría modificar la actividad de las enzimas que colocan o remueven las etiquetas químicas. Ok, y una pregunta, porque, bueno, ya vemos que, bueno, la forma en la que convivimos con el entorno va a afectar bueno, va a tener un impacto, pero mucha gente lo que se pregunta es, yo tengo esta forma de rodearme con el entorno, de interactuar y tener estos cambios en mi organismo. ¿Esto se puede heredar? ¿Es heredable estos cambios? Bueno, tal vez algo que no abordé en la pregunta anterior y era el efecto en la salud. Claro. Pues claramente el desbalance de quitar y remover, o más bien de quitar y colocar estas etiquetas químicas sí tiene un efecto. Lo conocemos en diabetes, lo conocemos en cáncer, lo conocemos en enfermedades cardiovasculares, entre otras. Esto es algo que se va solidificando con la investigación. Y ya sabemos que un perfil epigenético, es decir, un desbalance entre el número de etiquetas que tenemos que tener en el material genético o un exceso o una deficiencia podría impactar. Entonces es fundamental. Ahora, a nivel, digamos, de estilo de vida es fundamental tener claro eso. Se me olvidó la otra parte ahí para que me lo recordes. La segunda pregunta. Sí, que esos cambios, bueno, que se dan de nuestro entorno, digamos, el cambio que yo puedo percibir a nivel epigenético por la convivencia que hago con mi entorno y todos esos cambios alimenticios, en mi forma de vida, etcétera, pueden llegar a hacer cambios, pero esto yo lo puedo heredar, digamos, a las futuras generaciones, sí, etcétera. Sí, resulta que, bueno, es todavía un terreno no tan sólidamente fundamentado a nivel científico, pero sí cada vez hay más y más evidencia que sugiere que es heredable. Normalmente heredamos genes que están, ¿verdad? Porque heredamos el ADN, porque lo duplicamos, etc. Pero resulta que en plantas, por ejemplo, es donde hay evidencia más sólida en torno a que se puede heredar las etiquetas químicas que modifican la expresión de los genes, es decir, rasgos epigenéticos. Pero en humanos también ya la evidencia apunta a que sí. Y de hecho hay unos estudios particularmente didácticos en este tema. Hay uno en particular que estudió poblaciones en los Países Bajos. Resulta que por un contexto cultural histórico, en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi bloqueó el ingreso de alimentos a los Países Bajos. Y eso desembocó en una hambruna. Resulta que las mujeres que estaban embarazadas y que estaban en los primeros 3 meses de gestación, pues al estar sometidas a una hambruna, pues evidentemente repercutía en su embarazo. Resulta que en los Países Bajos, como
la mayoría de los países europeos, nórdicos y germánicos, documentan muy bien. Y resulta que estaban todos los registros históricos del desenlace y de las enfermedades que estas mujeres y sus hijos habían desarrollado. Resulta que el estudio sistematiza toda la información y se da cuenta que los hijos de las mujeres que estaban embarazadas en el periodo de la hambruna y que tenían menos de 3 meses de gestación, tenían más propensidad a diabetes, a enfermedades cardiovasculares en particular. Pero no, la historia no terminó allí, porque resulta que los estudios también han demostrado que no solo los hijos, y es lógico entenderlo, ¿no? El hijo estaba precisamente en el vientre de la madre cuando la madre estaba sometida a este periodo de hambruna, pero resulta que los nietos también son más propensos a diabetes y enfermedades cardiovasculares, comparando contra mujeres que estaban embarazadas en el mismo periodo de tiempo, pero que ya tenían más de 3 meses de embarazo. Es decir, que el efecto se notaba específicamente en las mujeres con 3 meses de gestación o menos. Ya con 3 meses o más, ya el efecto desaparecía. Entonces, aumentaba la propensidad a enfermedades cardiovasculares y diabetes en hijos y en nietos. Entonces, ¿qué nos sugiere eso? Que sí hay un patrón heredado. Claro. Y estos, bueno, ya hemos visto cómo son cambios que son cambios epigenéticos que perjudican, ¿verdad?, la salud de la persona que los está viviendo, de sus generaciones. ¿Hay alguna forma de revertir esos cambios epigenéticos? Sí, sí la hay, porque resulta que esto, la epigenética es ¿verdad? Esas etiquetas químicas que se quitan y se ponen en el ADN, lo hacen enzimas. Y así como hay enzimas que colocan grupos metilo y que colocan grupos acetilo, hay enzimas que los remueven. Okay. Entonces, como es un patrón dinámico, pues precisamente es un patrón modificable. Que esa es, digamos, una de las grandes promesas de, que posiblemente hablaremos luego, los agentes que se aboquen a recomponer la parte epigenética, porque hay enzimas que colocan, hay enzimas que remueven. Entonces, sí es reversible. Es un proceso reversible, absolutamente. Y aprovecho esto para preguntarle, ok, ya que se sabe que es un proceso revertible, ¿qué avances se han hecho en este campo? ¿Qué estudios se han desarrollado relacionados con esta parte de revertir estos cambios epigenéticos perjudiciales? Como ya sabemos que hay enzimas que colocan y remueven etiquetas químicas, es decir, que modifican el perfil epigenético, pues entonces hoy día ya en la práctica clínica se utilizan agentes farmacológicos que sirven como inhibidores de las enzimas que quitan o que ponen grupos químicos, y ya se están utilizando en la práctica clínica en diversas enfermedades como medicamentos. De hecho, se les llama epidrogas. Y entonces sí existe. Tal vez es importante también que quede claro que la epigenética al final, vamos a ver, la gente puede pensar de que entonces esto de la epigenética es malo. No, en realidad nosotros normalmente tenemos un balance que hay que respetar. Hay cierto perfil epigenético que consideramos saludable, y sin el desbalance es lo que constituye un problema. Si el perfil epigenético se cambia de forma importante y desbalanceamos lo natural, entonces ya se constituye un factor que puede propiciar un aumento en el riesgo para desarrollar enfermedades. No es que la epigenética per se va a causar enfermedades, porque la enfermedad se constituye en sí misma en una suma de factores, siendo la epigenética un factor. Pero sí, la ventaja es que hoy día ya hemos avanzado y tenemos agentes farmacológicos que repercuten y modifican el perfil epigenético, y conforme va a pasar el tiempo van a seguir apareciendo. Claro, y bueno, a mí me entra la curiosidad porque cuando uno habla como de genética, epigenética, ADN, existe todo un dilema ético de los estudios que se realizan alrededor de esto. Hay muchas personas que tienen su opinión acerca de lo invasivo que puede llegar a ser un estudio a nivel genético, epigenético. Entonces, ¿qué dilemas éticos pueden surgir a la hora de hablar de intervenir en nuestra genética? Porque es algo que a la gente llega y le preocupa, y es un tabú o mitos. Sí, sí, no, sin duda. Hay mucho dilema ético, hay mucha preocupación con la modificación genética, es decir,
porque ya empezamos a hablar de terapias génicas, que es modificar ahora sí el ADN, la secuencia de nucleótidos que forman ese hilito que constituye el manual de instrucciones de la vida, digámoslo así. A nivel epigenético no es tan grave porque el principal dilema ético con la modificación genética es que una vez que usted modifica la secuencia de los nucleótidos, eso ya no es reversible. Entonces, si yo modifico un gen de manera X o Y, pues, y si lo modifico en células, digamos, embrionarias, eso significa que eventualmente ese organismo humano modificado va a tener la modificación en todas sus células, incluyendo las células que dan origen a los gametos sexuales. Y cuando ese ser humano genéticamente modificado se reproduzca, entonces la descendencia va a ir heredando esa modificación que se hizo. Es decir, lo que preocupa en especial es la modificación genética en células embrionarias, no tanto en células somáticas, en las células del cuerpo, porque eso no va a ser heredable, pero en células embrionarias sí. Y de hecho allí hay un dilema importantísimo. A nivel epigenético, pues realmente la discusión está muy reducida y prácticamente no levanta tanta controversia, porque ya de por sí la epigenética es modificable, como mencionaba. Tenemos enzimas que quitan, tenemos enzimas que ponen etiquetas químicas, y eso es natural. Entonces, lo que nosotros hacemos interviniendo a nivel farmacológico es básicamente inhibiendo las enzimas que colocan o que remueven las etiquetas químicas, o podríamos utilizar estrategias para aumentar la cantidad de enzimas que quitan y ponen a lo sumo. Pero digamos que como es un proceso reversible, entonces yo puedo, entre comillas, arrepentirme y echar para atrás. Si yo dejo de tomar el medicamento, posiblemente el efecto se diluye con el tiempo y pues regresamos al estado original. Entonces, digamos que esa línea de la parte del dilema ético en la epigenética no levanta tanta rocha. Ok, entonces más bien podríamos decir que los estudios científicos y tecnológicos que se han hecho alrededor de la epigenética es lo que da pie a que se empiece a hablar de esta parte de la medicina individualizada, de donde centrada en el individuo. Y entonces, que eran muchas personas que en su momento teníamos tratamientos que eran ineficaces porque eran muy genéricos, diría yo. Entonces empieza a hacerse esta parte, tratamientos personalizados, y usted diría que estas modificaciones epigenéticas pueden ser la clave para que estos tratamientos personalizados que antes se consideraban ineficaces puedan llegar a cambiar la vida de muchas personas, innovar en la búsqueda de estas oportunidades. Sí, yo creo que todo apunta a eso, a que hablamos de medicina de precisión, que es brindar el tratamiento correcto en el momento correcto al paciente correcto, para lo cual necesitamos comprender un poco el origen de la patología o del trastorno que le afecta. Si la epigenética tiene un rol fundamental en esto, que sabemos que muchas de las patologías obedecen a factores genéticos, epigenéticos, entonces sí, yo diría que comprendiendo mejor cómo funciona nuestro perfil epigenético y cómo podemos modificarlo, vamos a acercarnos a ese tratamiento personalizado, a esa medicina de precisión que queremos. Es decir, entre más eficacia o entre un individuo, entre más efecto positivo reciba, pues mejor. Vamos a ahorrarnos, digamos, efectos secundarios no deseados, va a salir más barato para el sistema de salud, porque yo le doy la terapia a la persona que realmente le funciona la terapia. Y sí, la epigenética nos va a ayudar a acercar y a personalizar la terapia, eso sin duda. De hecho, ya lo está haciendo. Hay pruebas, incluso ya para tratar cáncer, en donde hacemos uso de la secuenciación epigenética. Es decir, ya no solo secuenciamos
la secuencia, vale la redundancia, de nucleótidos del ADN, sino que también podemos conocer el perfil de metilación. Y entonces, si conocemos las dos cosas, posiblemente eso, en suma, va a hacer que si ya podíamos darle una terapia beneficiosa a una persona, posiblemente sumando la genética y la epigenética, vamos a darle una terapia o una forma, un esquema de tratamiento posiblemente todavía más beneficioso. Entonces, sí, la epigenética nos acerca a eso de terapia correcta al paciente correcto en el momento correcto. Y bueno, yo quería aprovechar porque, bueno, nosotros sabemos y muchos de los que nos están escuchando de su conocimiento en esta parte de la oncología, del cáncer. Y bueno, ya usted me menciona estos aportes que se han hecho a nivel de tratamientos oncológicos. Y como ya lo hemos mencionado a lo largo de esta conversación, o sea, son muchas las exploraciones que se han hecho a lo largo de la epigenética para comprender cómo esta interacción con el entorno afecta el organismo, para comprender enfermedades, para comprender tratamientos, pero esto yo antes mencionaba, bueno, a mí me parece algo relativamente nuevo hablar de epigenética, de verdad, porque igual, inclusive lo digo porque hace mucho no teníamos tantas fuentes de información, alcanzar la información era muy, muy difícil. Ahora tenemos redes sociales, medios de comunicación, tenemos bases de datos, revistas científicas, tenemos muchísimas. Entonces, se conoce más del tema, pero implementarlo no es tan inmediato. La implementación de estos avances científicos es algo que lleva su tiempo. ¿Estamos nosotros preparados en este tiempo para implementar la práctica clínica de estos avances científicos en epigenética? Yo diría que, bueno, depende del contexto en el que lo miremos. Si lo vemos a nivel internacional, ya eso está ocurriendo. Claro. En Costa Rica, normalmente vamos un poquito retrasados con las cosas, pero yo creo que el mismo avance científico nos obliga o nos va a obligar a tener que implementar. Porque al final es la misma historia que en este momento estamos viviendo con, por ejemplo, bueno, en mi área de experticia, las terapias dirigidas que se utilizan mucho en cáncer. Es decir, si el paciente tiene esta mutación, le funciona esta terapia. Entonces, como ya cada vez más y más terapias tienden a esa estrategia, terapias dirigidas, ¿dirigidas a qué? Dirigidas a, en específico, una alteración genética, en ese caso. ¿Qué nos ha tocado en Costa Rica? Ponernos al día. ¿Por qué? Porque resulta que cada vez más y más son las opciones terapéuticas dirigidas. Y entonces está pasando algo parecido con las terapias, con las llamadas epidrogas, que son agentes farmacológicos dirigidos a recomponer el perfil epigenético de las personas, modificando la actividad de las enzimas, que se encargan de quitar y remover etiquetas químicas a nivel del ADN. Entonces, aunque no estemos preparados, nos estamos viendo forzados a llegar hasta allá. Yo creo que ya hemos avanzado. Yo creo que lo que necesitamos quizá es que las autoridades empiecen a pensar que verdaderamente esto no es gastar dinero, sino que es beneficiar pacientes. Y pues yo creo que también en la parte epigenética en particular, yo pensaría que un desafío es formar gente de nuestro país a nivel internacional en estas áreas. ¿Por qué? Porque aquí yo ni siquiera soy, o sea, es un tema que me apasiona y lo comprendo y lo entiendo y trato de digerirlo, pero yo no soy un experto en epigenética. ¿Qué necesitamos? Necesitamos gente que se vaya a formar fuera y que traiga su aprendizaje para implementar ahora sí estas estrategias, ¿verdad? A nivel clínico, a nivel investigativo. Necesitamos más gente que vaya y estudie farmacogenómica, farmacoepigenómica, por ejemplo. Y pues yo creo que precisamente es una de las formas de hacerlo, es quizá inspirando muchachos y muchachas jóvenes para que se vayan y que este conocimiento se traduzca ahora sí en algo que podamos accionar aquí en Costa Rica a nivel de investigación, pero también a nivel clínico. Claro, porque es como un pulso constante entre la parte científica, las políticas públicas, de dar a conocer esto, de ir, capacitarse. Como usted le decía, enviar gente que se capacite, que conozca el tema, que venga, lo aplique acá, pero también siento yo que el hecho de poder
irse afuera implica que tengamos el apoyo de ciertas organizaciones, de ciertas instituciones. Entonces, es un pulso constante. Absolutamente. Es un área de dos. Primero, sensibilizar a los tomadores de decisiones para que estas tecnologías se hagan rutinarias en la práctica clínica, porque de por sí ya aquí tenemos secuenciación y los mismos equipos para secuenciar a nivel genético sirven para secuenciar a nivel epigenético, o sea, con ligeras modificaciones en la técnica. Claro. Pero si ya tenemos la tecnología, que por dicha aquí, por lo menos en la universidad tenemos, pero también en la caja ya hay laboratorios de diagnóstico molecular. Es decir, las herramientas tecnológicas están allí. Necesitamos la experticia de personas profesionales para que ahora sí, con esas herramientas, con esos caballos de batalla, pues empiecen a sacarle más provecho. Y sí, entonces un punto fundamental es sensibilizar a los tomadores de decisiones para que vean la importancia y apoyen el envío, como usted bien lo mencionaba, de personas a formarse en estas áreas y que ahora sí regresen, pero que ya haya una estructura, una planificación, de manera tal que esas personas regresen ahora sí a implementar algo que aplicar. Perfecto, doctor. De verdad, bueno, el espacio es muy corto, hay muchísimo que hablar, muchísimo que discutir, pero ¿con qué nos quedamos de este tema a modo de cierre? Bueno, ya nos quedamos con algo muy importante, o sea, de verdad hay que capacitarse, yo siento que, bueno, desde nuestro punto como profesores, incentivar a que los estudiantes quieran desarrollarse como en estas áreas y ver la importancia que esto ha generado a nivel científico y farmacológico. Hablando de esta área, en cambio de tratamientos y modificación de la terapia de una persona. Entonces, a modo de cierre, ¿con qué nos quedamos? Yo creo que el mensaje aquí es, y tal vez replico lo que usted acaba de mencionar, y es, si nosotros no hablamos de temas novedosos, pero que son relevantes en nuestras clases como docentes en la universidad, entonces los muchachos y muchachas no están recibiendo la información. Necesitamos ser claros, necesitamos este tipo de iniciativas. Ustedes hablan se llaman conversaciones inexploradas, precisamente porque queremos que empiecen a ser exploradas y por algún objetivo específico, y es porque consideramos que traen beneficio para la población costarricense. Entonces, mi mensaje es en torno a lo que usted mencionaba, que esas conversaciones inexploradas se exploren, que se le sensibilice a los estudiantes para que adquieran interés genuino por áreas que son inexploradas, y que son nichos potencialmente muy relevantes para investigación y para aplicación clínica. Y eso solo lo podemos hacer quienes enseñamos. Tenemos que transmitir un mensaje que sea claro, interesante, y para ello nosotros tenemos que leer bastante para llevar el mensaje correcto a las personas y de manera que se interesen por estas cosas. Ahora, es cierto que la epigenética es algo relativamente emergente, sobre todo en nuestro país. Entonces, por eso es una conversación inexplorada. Pero esto ha avanzado mucho y necesitamos precisamente entonces que el mensaje llegue a nuestros estudiantes, pero también tenemos que tener conversaciones con los tomadores de decisiones, por lo que mencionábamos, porque esto va en múltiples vías. Entonces tenemos que sensibilizar a unos y a otros para que eventualmente se genere la incubadora apropiada para que estos temas lleguen ahora sí a implementarse y accionar en la práctica clínica en beneficio de la población. Perfecto. De verdad, doctor, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para venir al espacio, para abrir esta conversación inexplorada. Sabemos que usted tiene una nueva edición del curso, entonces si quiere contarnos un poco, invitar a la gente para que se sume. Sí, qué dicha que, bueno, gracias por mencionarlo. Nosotros todos los años, ya tenemos 7 años de llevar a cabo un curso que arrancamos precisamente por un área inexplorada. Cuando yo regresé a Costa Rica me di cuenta de que aquí se hablaba muy poco de la biología y la bioquímica del cáncer, desde el punto de vista ya propiamente de lo que ocurre en la célula. Hay muy buenos foros a nivel clínico, pero no tanto, digamos, de qué es lo que sucede en la célula, de qué es lo que sucede en la masa tumoral a nivel biológico, bioquímico, inmunológico. Y pues constituimos un curso y resulta que, bueno, ahí va de camino. Ya para entonces el próximo año, serán 8 años, entonces les invito
El curso va a arrancar el viernes 10 de enero y se va a extender durante 7 viernes continuos. Va a terminar el 21 de febrero. Vamos a tener un invitado internacional, el doctor John Stack, que va a venir el día 14 de febrero, nos va a dar charla. Y de hecho, como pues, dado que estamos en el espacio del INIFAR, el doctor Stack lo conocí gracias a que hubo una estudiante de farmacia que ahora está graduada, que hizo una pasantía, hizo su TFG con el doctor Stack en Canadá. Es un inmunólogo que sabe mucho de la parte del microambiente tumoral y su rol en cáncer. Entonces, pues sí, les invito. En mis redes sociales, por allí se encuentran los afiches y demás. El curso es declarado de interés institucional y, como menciono, arrancará del 10 al 21 de febrero del 10 de enero al 21 de febrero del año 2025. Ojalá se nos apunten bastantes. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, los esperamos en la próxima edición de Pharma Room, Conversaciones Inexploradas, donde vamos a seguir conversando sobre temas que queremos hacer visibles y plantear más temas inexplorados que los van a llenar de conocimiento y les darán otra visión. Yo soy Sebastián Villalobos, me despido por hoy, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y en YouTube como Inifar UCR, en Facebook como Inifar y por supuesto en Spotify como Pharma Room Conversaciones Inexploradas. Nos vemos la próxima.